Hola, estamos conversando con Berta Pantoja. Ella es directora de Caminos de Libertad en México. Y Berta, estamos celebrando la fundación de México, la caída de Tenochtitlán, la victoria, la noche victoriosa, la noche triste. ¿Qué estamos celebrando? Bueno, celebramos hace unas semanas un invento de López Obrador, que era la fundación de México Tenochtitlan, de la gran... Y hoy en la ciudad, hoy en el país se celebró la noche victoriosa, que fue hasta ayer, la noche triste, que fue el día que Cortés es vencido por los habitantes de la ciudad y abandona la ciudad. Pero a partir de hoy es la noche victoriosa, no es cualquier cosa, en la que ganamos, aunque después perdamos otra vez, pero esa noche ganamos. Además, los derrotados son Cortés y los tlaxcaltecas y los... Por supuesto, mira. Es una perspectiva muy mexica, ¿no? No, es que como si todo hubiera sido mexica, o sea, es una cosa impresionante. Se calcula que para vencer a los aztecas participaron cerca de 100,000 hombres, en los que menos del 0.1 eran españoles. Los demás eran indígenas, era una guerra mesoamericana, de grupos de indígenas armados que tenían un enemigo en común, que eran los aztecas. Entonces es como si pensar que bueno, si no hubiera habido esa guerra pues Cortés no hubiera sido posible la conquista de México como fue, que por cierto ya no se llama conquista, se llama la invasión. También hay que decir, sí, bueno, porque hay una neolengua. Yo creo que lo que pasa es que el presidente de México cree lo que estudió en sus libros de texto gratuito cuando era pequeño. Y entonces sigue pensando que llegaron un gran ejército de españoles que vencieron a los indígenas, víctimas de los españoles y se impusieron por la fuerza y terminaron con la grandiosidad de nuestras culturas ancestrales. Y en esa misma historia, los mexicanos borramos la colonia. Los 300 años, tuvimos más años de colonia, 300 años que lo tenemos de México, de independencia, de país independiente. Y en México se borró, no sé el caso de Guate, pero en México se borró. En los libros de texto que estudió el presidente, que estudié yo, la colonia ocupa 2 páginas. Y las culturas prehispánicas, libros. Entonces, nosotros lo hemos borrado. En realidad son los años de la construcción de México, Luis. O sea, México se construye como nación en esos 300 años y nosotros los hemos borrado. Pero eso aprendió López Obrador, eso está en los libros de texto. ¿Con qué propósito? Mira, yo creo que ¿Voy a seguir hablando de historia? Por favor. Bueno, yo creo que una primera versión es que los criollos, que son los hijos de los españoles, enfrentan a la colonia española porque no tienen los mismos privilegios que tienen sus padres. El ejemplo quizá más claro sea el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, hijo de españoles, un criollo, ¿no? que inicia la independencia. Entonces, hay un primer ataque hacia lo español de parte de los criollos que quieren la independencia. Y que quieren la independencia para tener los privilegios que no han tenido, pero siguen siendo una clase privilegiada. Y después viene la independencia de México con todas las dificultades y la época liberal, en que los mexicanos tienen que unirse de alguna forma. Y la única forma es tener un enemigo en común, y ese enemigo es España y el demonio Hernán Cortés. ¿Cuáles son las partes en este debate? Porque yo me imagino que esto suscita unos debates encarnizados. ¿Cuáles son las partes involucradas? Las partes involucradas son realmente, uno, Hernán Cortés, que es un personaje, a mí me parece fascinante. Hernán Cortés, que es un personaje fascinante. El mestizaje que nos cuesta tanto, porque los mexicanos somos mestizos, no somos otra cosa. Es decir, tenemos antecedentes españoles, antecedentes indígenas, somos mestizos. O sea, la nación mexicana es una nación mestiza.
ni indígena ni española, mestiza. Los mexicanos somos mestizos. Y ahí nos enfrentamos a algunas cosas, ¿no? Nosotros no tenemos una población indígena, un porcentaje de población indígena tan alto como Guatemala o Perú u otros países. Nosotros tenemos cerca del 10% de población indígena, entonces es bajo. Pero reconocernos como mexicanos es difícil. Y yo creo que ese proceso de construcción de lo mexicano fue muy importante y que no hemos podido reconciliarnos con ese pasado. Sigue siendo un tema debatido, terrible. Yo creo que si revisas los periódicos de mañana mexicanos, todo lo que está sucediendo hoy, en el Zócalo de la Ciudad de México se puso una réplica del Templo Mayor y López Obrador salió y, en fin, es una locura. Se cambiaron el nombre de calles, ya no se llama Puente de Alvarado, se llama Calzada México-Tenochtitlan y cosas por el estilo. Entonces, es esas cosas que hacen los gobiernos como para recuperar algo. No sé si aquí supieron que nosotros, el presidente mexicano ha exigido varias veces al gobierno de España que se disculpe ante nosotros, el pueblo mexicano, por la conquista, que ahora es invasión. ¿Cuál es el rol, Berta, cuál es el rol del liberalismo en este contexto? ¿Del liberalismo actual? Del liberalismo actual, del que nos gusta. Del que nos gusta. Yo creo que la verdad, ¿no? Yo creo que lo que los liberales nos gusta es la verdad, o sea, el cuento es lindo, las historias, las novelas son lindas, todas esas cosas son lindas, pero yo creo que a los liberales nos gusta la verdad. Y la verdad está en las fuentes, la verdad está ahí. Y no puede ser que la verdad histórica sea al gusto de cada presidente, de cada mandatario. Al final de cuentas, la historia se ha escrito, están los datos, están las fuentes, y es terrible que nos neguemos a verla. Yo creo que los liberales lo que buscamos realmente es la verdad. Nos gusta la verdad, aunque sea incómoda. Berta, muchas gracias por estas historias y muchas gracias por compartir tus ideas y tus experiencias con nosotros. Luis, me siento tan honrada como siempre de estar con ustedes, muy, muy honrada. Muchas gracias. Gracias y a ustedes también.